Los saludo, les amo en el amor de Cristo. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Extiendo mi abrazo y los saludo con ósculo, con un beso ósculo santo, como dijo el apóstol. Un ósculo santo los saludo de parte de nuestro Señor. Primer libro del apóstol de Samuel, del bendecido profeta, capítulo 18, verso 9 al 15. Nos va a dar una enseñanza en esta mañana sobre este tema. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 9 al 15. Gloria al Señor. Gracias, Padre, te adoramos. Gracias, Señor. Ya todos lo tienen. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 9 al 15. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa, es decir, andaba sin dirección, con locura. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana, y permítenos entender, Señor, lo que tú quieres hablarle a tu pueblo en esta mañana. Permítenos entender la enseñanza de esto que acabamos de leer. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos buscar en nuestras vidas? ¿Cómo debemos conducirnos? Para que tú no te apartes de nosotros y estés como estuviste con David hasta los últimos días de su vida. Te lo pedimos en esta mañana con un espíritu afable y un corazón humilde. Nos entregamos delante de tu presencia. Ministranos, Espíritu Santo, y llénanos de tu gloria y de tu poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia de Dios. Gracias, Señor. La Biblia dice que ya Saúl empezaba a tener problemas con David. David no tenía ningún problema con Saúl. Cuando tú le crees al Dios que tú le sirves, cuando tú andas bien delante de Dios, cuando tus pasos siempre van en pos del bien y no en pos de la maldad, cuando tú sabes que tu corazón está bien con Dios y cuando tu espíritu tiene o te da convencimiento de que tú estás bien con Dios, tú no tienes enemigos, tú no tienes problemas, porque los problemas los van a tener aquellos que no tienen a Dios, aquellos que la unción del Señor se ha alejado de sus vidas. Por eso la posición de David siempre delante de Saúl fue una posición humilde. Fue una posición de relajamiento, de tranquilidad. Él no peleaba su batalla. Dios la peleaba por él. Por eso frente al gigante, Dios peleó la batalla por David. No la peleó David, la peleó Dios por él. Por eso él fue confiado a la batalla. Ahora frente a Saúl, David tenía otra batalla. Pero él estaba entregando esa pelea, esa guerra, esa batalla en las manos de Dios. Y el espíritu tranquilo, la unción que cargaba el siervo de Dios, era la muestra de que él estaba poniendo todo en las manos de Dios, mientras que ya Saúl tenía que luchar su propia guerra. No el Espíritu Santo le iba a luchar con él, porque él estaba solo en ese momento. La Biblia lo dice que el Espíritu de Dios se había separado, se había apartado de Saúl. Cuando se pierde la unción, hoy quiero ministrarte bajo ese tema, cuando se pierde la unción. La Biblia dice que desde aquel día, lo acabas de leer, no miró con buenos ojos Saúl a David. Una de las características cuando se pierde la unción, cuando se pierde el abrazo de Dios, cuando se pierde la compañía de Dios en nuestras vidas, una de las características que van a emanar de esa ausencia va a ser que no vamos a mirar con buenos ojos a aquellos que están ungidos. Cuando se pierde la unción. ¿Qué es la unción, pastor?
La unción es el poder de Dios manifestado en nosotros, haciendo lo que la carne no puede hacer. La unción es el Dios eterno caminando a nuestro lado, acompañándonos en todo momento. Eso demanda en nuestras vidas, o emana de parte de Dios hacia nuestras vidas, un toque especial que te protege, que te cuida, pero también que te ayuda porque te empodera a abrirte paso en medio de las situaciones. Todos nosotros, sin excluir a ninguno, todos nosotros necesitamos de esa unción. Necesitamos de ese toque divino en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestra economía, en nuestros ministerios, para que nos ayude a empoderarnos para poder pelear la guerra que tenemos delante y entender cuál es el camino que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestro ministerio. En nuestros ministerios, para que en nuestras vidas matrimoniales o en nuestra casa, para que nos ayude a tomar las mejores decisiones, a tratar bien a nuestros cónyuges, a poder escoger lo que debemos escoger. En nuestras finanzas, para que nos dé espíritu de sabiduría, para saber cuándo operar bajo un negocio y cuándo alejarnos de ese negocio, cuándo invertir, cuándo no invertir, cuándo gastar, cuándo no gastar, cuándo gastar según nuestra capacidad y no según nuestros deseos. Es decir, el Espíritu Santo atribuye toda esa sabiduría a través de esa presencia, de esa unción de Dios en nuestra vida. Vivir sin la unción de Dios es vivir separado del mundo, es vivir segregado del mundo, es vivir sin aquello que nos va a permitir alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros necesitamos sí o sí esa unción. Sí o sí esa unción. Y hoy te lo voy a mostrar a la luz de las Escrituras. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre el Señor, la Biblia nos dice en Isaías capítulo 61, verso 1, el mismo Jesús viene delante de nosotros y nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. La unción del Todopoderoso se ha derramado en este momento sobre mí. ¿Pero para qué? Él nos dice para qué. Dice: porque me ungió Jehová. Su Espíritu me ungió, su unción me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús tenía el poder de destruir yugos, de quitar cargas. Eso se llama unción. Te voy a enseñar algo en esta mañana. Jesús tenía el poder de quitar yugos, de destruir yugos, de quitar cargas. ¿Por qué? Porque tenía la unción. Por eso cuando Él les dice a los discípulos: esperen en Jerusalén y no se vayan hasta que no sean embestidos por el Espíritu Santo, les estaba diciendo: yo les voy a dar una comisión que ustedes van a hacer. Pero no pueden salir de Jerusalén hasta que no sean comisionados y embestidos con esa unción. Porque sin esa unción no van a poder hacer ni lograr lo que yo voy a mandar a hacer en ustedes. Entonces los discípulos se quedan en Jerusalén esperando ser embestidos por el Espíritu Santo. Y llega esa investidura, llega esa unción, llega ese poder a la vida de los discípulos. Y eso hace que sean ahora empoderados, capacitados y enviados. Nadie puede meterse en una guerra si antes no se empodera, si antes no se llena de conocimiento, no conoce al enemigo, no busca las armas necesarias. Nadie puede marchar a la guerra si antes no se pone un traje especial y un casco y va a la batalla. Así es la vida del cristiano. Dios nunca, jamás nos va a enviar a la batalla antes llenarnos de su unción. Porque su unción lo tiene todo para destruir los dardos del enemigo. Por eso la Biblia dice: vestidos de la armadura del vecino, del amigo, del rey. No, vestidos de la armadura de Dios. Para cuando vengan los tiempos malos, cuando vengan los dardos del enemigo, seamos guardados. Esa unción nos protege. Esa unción nos cuida. Ahora, quiero enseñarte algo. Todos conocemos a Jesús. La palabra hebrea que nos habla sobre Jesús es Mesías. Lo conocemos por Cristo. Cristo es la derivación ya en griego.
Pero tanto Cristo como Mesías quiere decir ungido, el ungido. Cuando decimos el Mesías, estamos hablando el ungido. Cuando decimos Cristo y cuando decimos cristianos, cristianos es una representación pequeña de Cristo. En otras palabras, cuando decimos cristianos, estoy diciendo los ungidos. Usted es un ungido del Señor, porque el Espíritu Santo reposa sobre usted. Porque la presencia del Dios eterno reposa sobre su vida. Ahora, la pregunta que quizás usted se esté haciendo en este momento dentro de su corazón es: pastor, ¿puede un hombre de Dios perder la unción? ¿Puede un hombre que le sirve a Dios perder la unción? Si usted se va a internet, usted puede conocer muchas veces y puede ver que hay muchos que te van a decir que la unción no se pierde. Vas a ver otros que dicen la unción sí se pierde. Eso es en internet. Pero es que la unción tiene una característica. No viene sola. Viene con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, si no está a tu lado, no te vistas que no puedes tener unción. La unción sí se puede perder. Se pierde la unción cuando se anda en pecado. Se pierde la unción porque el pecado te aleja de Dios. Y si Dios se aleja de ti, se aleja la unción. La Biblia dice que Dios se había alejado de Saúl. Cuando Dios se aleja de Saúl, se aleja la unción. ¿Cuál es la prueba? Te das cuenta que ahora no podía fluir Saúl como antes fluía. Ahora no podía tomar las decisiones correctas como antes las tomaba. Al perder la unción, Saúl perdió su confianza en Dios, perdió la conexión. Al perder la unción, ahora Saúl operaba bajo los sentidos, pero no por la fe. Ahora tenía un enemigo delante. Ahora tenía al filisteo parado delante, pero ahora confiaba solamente en sus habilidades y en su conocimiento, porque no tenía esa comunión con Dios ahora. Ahora estaba tratando de vencer al mismo enemigo que tenía antes cuando tenía la unción, pero ahora tenía que usar armas diferentes y ahora se encontraba en un gran problema, porque ahora no contaba con lo que antes contaba. Si Dios se aleja la unción. Nunca olvides eso. Si Dios se aleja la unción. Ahora él operaba sin unción y perdía la visión en el propósito de Dios. Cuando nosotros operamos sin unción, operamos sin visión. Pero cuando operamos ungido, operamos bajo la visión del Dios eterno. Cuando se pierde la unción, se pierde la dirección, se pierde la meta y se pierde la provisión. Por eso nadie puede fluir en la iglesia sin unción. Nadie puede fluir en la iglesia sin la presencia de Dios. Nadie puede fluir en la iglesia ni en su vida sin el Espíritu Santo, porque es necesaria esa unción. Ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés: ve y preséntate delante de Faraón. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice Moisés a Dios? Pero yo, ¿cómo voy a ir yo delante de Faraón? Mira que yo no puedo. Empezó a justificar. Y Moisés escucha de la boca de Dios cuando Dios le dice: no eres tú, es quien va a ir contigo. Lo que le estaba diciendo cuando le dice a Moisés: yo iré contigo, lo que le estaba diciendo Dios a Moisés, le estaba diciendo: irás ungido. No vas a ir solo. Él fue solo físicamente, pero iba ungido. Cuando tú vas ungido, el enemigo te puede ver solo, el enemigo físico, pero las huestes de maldad, los principados y las potestades no te ven solo, te ven ungido. No te ven solo, te ven ungido. Ahora, hay una situación en esto. Hay veces vemos un hombre de Dios o una mujer de Dios que peca, que falla. Y puede que la unción se retire de él, eso lo determina Dios. Pero nosotros no podemos tomar una actitud ahora de juzgado y decirle: no, porque tú pecaste, ahora tú no eres el ungido. No. Eso lo determina Dios. Dios lo va a amonestar, Dios lo va a crucificar, Dios lo va
Dios lo va a hacer. Por eso fue que cuando Saúl, después de haber sido desechado, escucha bien esto, por Dios, cuando el profeta Samuel le dice: hoy ha rasgado Jehová el reino de Israel, así como se rasgó tu manto. Hoy ha quitado Jehová el reino de Israel de tus manos. Cuando Saúl le dice eso, cuando Samuel le dice eso, le estaba diciendo: ya Dios te desechó. Y la Biblia dice ahí mismo lo dice, en ese último capítulo, en ese último versículo, dice: y Jehová se arrepintió de haber puesto por rey a Saúl. Eso lo dice así con esas palabras. Pero cuando Saúl persigue a David y David lo tiene delante de él, David nunca lo toca ni le hace nada. Porque él dice: lejos esté de mí de poner mi mano sobre el ungido de Jehová. En otras palabras, el juicio lo hace Dios, no lo puede hacer el hombre. Es Dios quien retira la unción, es Dios quien da la unción, pero es Dios quien la retira. Y esa actitud lo llevaba siempre a David a que nunca la unción que cargaba el siervo, él se separara de él. Él le dejaba a Dios el juicio. Él le dejaba a Dios la guerra. Él le dejaba a Dios los problemas. Él solo se ocupaba en bendecir y cumplir y fluir bajo el propósito de Dios. Por eso, la unción que Dios puso sobre tu vida, mantener esa unción es trabajo tuyo. No es trabajo mío. Es trabajo de cada uno de nosotros, porque la unción va de la mano, nunca lo olvides, de la santidad. Nunca lo olvides. Mira, cuando usted lee la Biblia, hay dos personajes que nos habla de santidad o nos habla que eran hombres ungidos. Por ejemplo, Samuel era un hombre ungido. Sansón era un hombre con unción también. Ahora, hay una gran diferencia. Y entienda esto. Mantener la unción una vez recibida es trabajo de cada cual, te lo acabo de decir. Pero hay una gran diferencia entre separarse de o separarse para. Usted se puede separar del mundo, dejar de andar con el que no le conviene, dejar de hacer lo que no le conviene. Y eso habla de una obra en tu vida. Eso habla de algo bueno. Pero una cosa es que tú te separes de y otra cosa es que tú te separes para. Cuando tú te separas de, te estás separando de lo que no te conviene. Pero cuando tú te separas para, te estás separando para santidad, para ser usado por Dios. Samuel fue separado para ser usado por Dios. Sansón fue separado para vivir para Dios. Y por eso la unción estaba sobre el profeta y estaba sobre Sansón también. Una cosa es separarse de y otra cosa es separarse para. Usted puede separarse del mundo, pero no separarse para Dios. Lo primero produce tranquilidad, pero lo segundo santidad. ¿Me estás entendiendo? Oh, ya yo no estoy pecando, pastor. Oh, ya yo estoy haciendo las cosas bien, pastor. Oh, pastor, ya yo no ando con aquellos que no me producían nada bueno. Bueno, pero ¿y ahora qué estás haciendo? No andas con ellos, pero entonces no andas con este tampoco, con el que deba andar. Entonces una cosa es separarse de y otra cosa es separarse para. Es decir, guardarme para Él. Ya ese es un paso bastante maduro. Un paso donde tú entiendes que tú le sirves, le vives para Él. La palabra de Dios nos enseña que Dios mostró al pueblo de Israel obras, pero a Moisés los caminos. Eso está poderoso, iglesia. La palabra nos enseña que Jehová le mostró a Israel las obras, es decir, los milagros, como él abría el mar rojo, como él destruía al enemigo, pero a Moisés le mostró los caminos. Saúl conocía la palabra, pero no al Dios de la palabra. Lo que nos quiere decir era que las obras es la acción, es el poder reflejado delante de nosotros de Dios en nuestras vidas o delante de nuestros ojos, pero los caminos es lo que Dios te muestra cuando hay unción, cuando hay ungimiento de parte de Él. Él te muestra el qué, el por qué, el para qué. Él te muestra, en otras palabras, lo que va a hacer con tu vida, con tu ministerio, con tu familia, con todo lo que Dios te ha dado. Por eso al pueblo le muestra las obras para que crea en Él.
Pero a Moisés, que tenía que guiar al pueblo, lo unge y le muestra sus caminos. Moisés tenía que saber hacia dónde iba a llevar a ese pueblo. Una de las señales de caminar sin unción es la ausencia del consejo divino. Cuando no hay unción, no hay consejo de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 28, este mismo libro, versos 5 al 7. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Ahí no hay presencia de Dios. Cuando usted está agarrado del Señor, el miedo no es parte de tu día a día. Ya no había unción. Tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urín, ni por profeta. El Urín eran unas piedras que usaban los sacerdotes en los tiempos antiguos para consultar a Jehová. Él se puso el chaleco con las piedras y tampoco escuchó la voz de Dios. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Tremendo pecado. Buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mira el panorama. Jehová no le responde a Saúl ni por sueños, ni por Urín, ni por los profetas. Y ahora él tuvo que buscar respuesta en una adivina. Cuando Saúl perdió la unción, Dios automáticamente le arranca la autoridad. Por eso es que ahora él, al no escuchar la voz de Dios, quiere escuchar la voz a través de aquello que no viene de Dios. Cuando tú pierdes la unción, te va a llevar a cometer las cosas que no debes cometer. Vas a querer hacer lo bueno, pero ya no te vas a tener a tu lado el que te va a guiar a lo bueno. Entonces tú vas a buscar y vas a tratar de buscar, pero no vas a encontrar, porque Dios no está en el asunto. Y vas a tratar de buscar y quizás te pase como Saúl, vas a buscar donde no debes buscar. Ya no tenía el consejo de Dios y necesitaba la respuesta para vencer a los filisteos. Ya no tenía el poder, ya no tenía la provisión de Dios y necesitaba todo eso para vencer a los filisteos. Por eso nunca los pudo vencer, porque Dios se había apartado de él. Si Dios no se aparta de Saúl, Saúl hubiera derrotado a los filisteos. Y la historia completamente que conocemos hoy en día quizás hubiera sido diferente. No hay nada más peligroso para un hijo de Dios que vivir sin la unción del Señor. No hay nada más peligroso. Gedeón, cuando usted lee sobre la vida de Gedeón, la Biblia nos dice que era un hombre íntegro, que era un hombre recto, incluso que el mismo Dios hablaba bien de él. Él permaneció en humildad y él pudo vencer. Con 300 hombres, una gran cantidad de soldados. Pero la vida de Gedeón cambió. Cuando usted lee la historia, dice que él construyó, dice que él todos los ídolos de su padre los destruyó. Y él se construyó un ídolo y le puso por nombre Abimelech, que quiere decir mi padre es rey. Su semblante cambió, ya no era Gedeón humilde que Dios había llamado. Y la Biblia nos dice que cayó. Y cayó porque la unción se separó de él. Cuando usted lee la vida de Sansón, la Biblia nos dice que Sansón era un hombre fuerte y que el Espíritu Santo estaba con él. La Biblia nos enseña las proezas que pudo hacer. Despedazó a un león con sus manos. Con una quijada de burro mató más de 700, 800 filisteos. Destruía a todo el que se paraba delante. Nadie podía con él. Pero la misma Biblia nos dice que la unción de Dios lo empoderaba constantemente. Pero Sansón cayó. Sansón se fijó en aquella mujer filistea, a pesar que sus padres le habían advertido y que Dios le había dicho que no podía hacerlo. Se fijó y puso los ojos en aquella mujer, y el pecado sexual de su vida hizo que la unción de Dios se separara de él. Y Dios tuvo tanta misericordia que en el último escenario de su vida le dio un momento de unción y pudo destruir a los filisteos. Saúl comenzó bien, sometido al Señor, obediente, humilde. Comenzó bien. Incluso cuando el profeta lo llama y dice: ¿quién soy yo?
de una familia aquí de Israel que no es ni reconocida. ¿Quién soy yo? Comenzó con humildad, con sumisión, con obediencia. Pero comenzó a fallar, comenzó a hacer sacrificios que nunca le pidieron. Comenzó a ceder a través de la presión del pueblo. Y cambió los planes que Dios tenía para su vida por los planes del pueblo. Ya el pueblo gobernaba a través de Saúl. Saúl no gobernaba. Y lo importante de entender esto es que por culpa de esas cosas, por no tener paciencia, no tuvo obediencia y perdió la unción. No esperaba en el Señor y perdió la unción. La iglesia de Cristo tiene que entender, nosotros los que estamos aquí en esta mañana, tenemos que entender que nosotros fuimos ungidos por Él. Nosotros fuimos ungidos por el Señor. Es como que ahora usted entienda. ¿Cuántos tienen un traje bonito en su casa? Levante sus manos. ¿Cuántos tienen un vestido bonito en su casa? Bueno, pues quiero decirte algo. Todos tenemos un traje bonito, un vestido bonito, un par de zapatos bonitos. Pero de nada te vale un traje bonito, un vestido bonito y un par de zapatos bonitos si no te lo pones y no sales y no lo usas. La unción de Dios para su pueblo fue dada para que el pueblo la use. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6, le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios impuesto a ti por la imposición de las manos por el presbiterio. Por lo cual te aconsejo que avives esa unción que hay en ti. Timoteo, hay poder en ti, hay unción en ti, aviva ese fuego. Tenemos que entender que si fuimos ungidos para manifestar ese poder. Por eso cuando el Señor entra al templo, a la sinagoga, llámale como usted quiera, y se le da el libro del profeta Isaías, cuando habla ese capítulo 61 que acabamos de leer hoy, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Esa palabra para nos enseña que tu unción es para avanzar, es para destruir, es para sembrar la palabra, es para arrancar y destruir al enemigo de tu vida. Tu unción es para conquistar, tu unción es para bendecir, tu unción es para avanzar. Por eso tenemos que entenderlo. Hoy en la iglesia, en muchas iglesias se maneja una visión equivocada de algo. La misma palabra de Dios nos enseña en Efesios 4:11, hablando de Jesús, que el mismo Jesús, para edificar la iglesia, levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí o no? Y dice la Biblia que lo hizo para edificación de la iglesia. Pero hay una parte de la comunidad o de otras denominaciones que creen que los apóstoles solo fueron en el tiempo de Jesús. Te voy a decir algo. Mira, ni aunque la Biblia no lo dice, pero no lo puede decir por algo. Porque la iglesia actual no tiene ninguna diferencia a la iglesia del pasado. El mismo enemigo de la iglesia en Jesús es el mismo enemigo de la iglesia de hoy en día, porque sigue siendo Satanás. Entonces Jesús sabía y sabe que la iglesia tendría que necesitar apóstoles, tendría que necesitar evangelistas, tendría que necesitar profetas, pastores y maestros. ¿Cómo van a ser aquellos nada más? ¿Cómo vamos a empoderar a la iglesia cuando no activamos los de hoy y nos cancelamos con los del pasado? Tiene que hacerse. Tiene que haber una renovación constante. Tienen que levantarse los ministerios. Tienen que surgir nuevos apóstoles, nuevos profetas, nuevos sembradores de vida. Tienen que salir personas que le hagan un dolor de cabeza al enemigo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que los únicos apóstoles fueron los que andaban con el Señor? Y entonces, ¿por qué Él dice que Él mismo lo hizo? Pero entonces te voy a llevar más allá. Y Pablo no andaba con el Señor, pero él dice que las marcas de su apostolado no fueron dadas por hombres, sino por el mismo Dios. Si tú te sientes un apóstol del Señor, un profeta del Señor, un pastor del Señor, y eres fiel al llamado que Dios ha dado sobre tu vida, tú eres un apóstol, tú eres un profeta, tú eres un evangelista, tú eres un pastor, tú eres un maestro. Porque ese proceder en tu vida y en tu corazón no lo puso el hombre, lo puso el Espíritu Santo. Entonces no le hagas caso al hombre cuando el Espíritu Santo lo confirme en tu vida. Pero sé fiel al llamado. Sé fiel al llamado de Dios en tu vida. ¿Van a haber momentos de duda? Muchos. ¿Van a haber momentos de intranquilidad? Muchos. ¿Van a haber momentos de situaciones que tú dices, bueno,
¿Estaré haciendo bien? ¿Frustración llegará, tocará tu puerta? Sí, va a haber. Pero eso no quiere decir que Dios no te haya llamado. Moisés tenía duda y todos sabemos lo que hizo Dios con Moisés. Samuel tuvo sus problemas también y todos sabemos lo que hizo Dios con Samuel. Isaías aún llegó a preguntarle al Señor y el Señor le dijo: te voy a ungir y voy a tocar tus labios y ahora vas a hablar por mí. Entonces la duda va a ser parte del ministerio. La frustración va a ser parte del ministerio. Pero qué bueno servirle a Dios sabiendo que nosotros no podemos, que quizás le vamos a fallar, pero con Él sí podemos y vamos a lograrlo. Por eso la duda tiene que ser parte, como fue parte del aguijón de Pablo. Porque la duda te va a hacer ir a los pies de Cristo para reforzarte, para empoderarte. Porque si tú te las creyeras que todas las puedes, tú entonces dejarías a un lado al Señor, como lo hizo Saúl, como lo hizo Nabucodonosor. Pero cuando Dios te recuerda cada día lo débil que tú eres, lo tanto que dependes de Él, agradécelo cada día, porque eso te está recordando que cada día tienes que venir a los pies de Cristo a recibir lo que Él tiene para ti. Agradécele a Dios por tus debilidades, porque son tus debilidades las que te van a fortalecer. Porque son tus debilidades, si cuerdas o si aplicas y reflexionas lo que estás pasando, son tus debilidades las que te van a llevar a los pies de Cristo, porque tú vas a decir: soy débil, pero todo lo puedo a través de Él. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. Es decir, mi fuerza no es suficiente. Tu fuerza no es suficiente. Tu fuerza no es suficiente. Nuestra fuerza no es suficiente. Pero su poder empodera a la iglesia, unge a la iglesia y catapulta a la iglesia para hacerle frente al enemigo. Todo lo que tú necesitas se llama unción de Dios. Todo lo que tú necesitas se llama unción de Dios. Entonces, si no creemos en los apóstoles, en los nuevos apóstoles, ahora yo sí creo en el apostolado, creo en el ministerio apostólico, claro que sí creo, pero creo en un apóstol señalado por Dios, levantado por Dios y de la forma que Dios lo elige. Eso sí es un apostolado. Creo en la paternidad espiritual, pero una paternidad no impuesta por el hombre, sino una paternidad según Dios me la ha mostrado, donde la Biblia dice que no son los hijos los que proveen para el padre, sino el padre que provee para los hijos. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Entonces, hay algo muy importante. Si entendemos y estamos seguros que los apóstoles sí son reales, que Dios los quiere, los elige, los levanta en medio de la congregación, al igual que los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, tenemos que entender que Él lo hace porque lo que Él va a hacer no lo va a hacer con sus querubines, lo que Él va a hacer no lo va a hacer con sus ángeles, lo que Él va a hacer aquí en la tierra lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo, porque somos nosotros los ungidos de Dios, somos nosotros los que tenemos que hacer lo que Dios ha levantado para nosotros. Si Él quisiera, ya lo hubiera acabado. Envía un ejército, una legión de ángeles y aquí no queda un demonio. Pero Él no quiere que las cosas sean así. Él quiere que el tiempo que a usted le queda aquí para convertir a otro, lo camine portando la presencia de Dios, con la unción de David, no sin la unción de Saúl. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo lo que quiero sembrar en tu corazón en esta mañana? Ya estoy acabando. Es eso lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que caminemos, que reconozcamos, que necesitemos, que busquemos, que anhelemos esa unción. Por eso David decía: oh, si tú no vas conmigo, si tu unción no va conmigo, no me envíes, de aquí no salgo, de aquí no me muevo, porque si me muevo en la primera guerra me matan. Él sabía, y usted debe saber como él sabía. Él sabía. Por eso es que la unción es necesaria. Por eso el apóstol Pablo nos dice: vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, reino de las regiones celestes. Por eso es unción, no es espada, es palabra de Dios, no es otra cosa, no es la mano humana, es la unción. Porque la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. No salgan de Jerusalén hasta
que sean embestidos por esa unción. Y esa unción hizo que 3,000 personas, a través de la boca de Pedro, que había unción, se convirtieran a los pies del Señor. La unción que tenía Ananías cuando oró por Pablo para que le viniera la vista era dada por el Dios eterno. Si no hubiera habido unción, Pablo nunca hubiera recobrado la vista. La unción que había en Pedro, dice la Biblia, que él oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Por esa unción Jesús pudo poner la mano sobre la suegra de Pedro, y dice la Biblia que la suegra de Pedro fue sana. Con esa unción Jesús convirtió el agua en vino, calmó la tempestad, le devolvió a esa mujer con el flujo de sangre la salud, hizo que la mujer samaritana reconociera que en él, en el interior de ella, podía estar él, y eso iba a hacer que en su vida hubieran ríos de agua de vida eterna. Era la unción la que enviaba el mensaje. Muchas veces no había que hablar porque la unción hablaba. No había que hablar porque la unción hablaba. Cuando Pedro está frente a Jesús, David predicó de eso esta mañana, y Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y qué dice la gente? Bueno, tú eres profeta, tú eres Juan el Bautista, tú eres uno. Eso es lo que la gente dice. Ahora, mis ungidos, los que están aquí, los que yo hoy he alimentado, los que yo he guiado, por los que yo he ayunado, he sacrificado y he llorado, ustedes, los que yo ustedes he sembrado, ustedes, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Me interesa saber no lo que dice aquel, sino lo que piensan ustedes, porque lo que yo voy a hacer en la vida de aquel, lo voy a hacer a través de ustedes. Y dice la Biblia que Pedro se levantó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de... porque no te lo reveló Padre, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, hijo Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. Pedro pudo ver por la unción quién era el Cristo. Cuando Jesús, cuando el Mesías caminó sin unción. Pero cuando fue bautizado, dice que él vio como que del cielo descendió una paloma y reposó sobre él. Pero Juan el Bautista había recibido una confirmación del Padre. Le había dicho: aquel sobre el cual veas la paloma descender, ese es mi Hijo amado, a él oíd. Y dice Juan el Bautista que cuando Jesús llega y Jesús se mete en Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, que no lo quería hacer, porque decía: si tú eres más grande que yo, si yo tengo que... no puedo ni tocar tus zapatos, tú eres más grande. Pero es necesario que tú lo hagas para que esto continúe. Y él unge a través del bautizo a Jesús. Y dice la Biblia que de pronto el Espíritu Santo vino sobre él como una paloma. Dice que todos los que estaban ahí, hasta los soldados que habían por ahí, pudieron ver que ese era el ungido de Jehová. Por eso apenas sale de ahí Jesús, comienza su ministerio. Y lo primero que hace el Señor es llevarlo al desierto para tentarlo con Satanás. Porque Satanás viene a tentarte siempre, para probar esa unción. Para probar esa unción. Dios no quería tentar a Jesús. Dios quería probar la unción de Jesús. Y Satanás, bueno, él sí viene a tentarnos. Él sí viene a tratar de destruirnos. Y por eso esa unción destruyó cada palabra que Satanás presentaba delante de Jesús. ¿Te das cuenta qué tan necesaria es la unción? Porque en la tentación, si no tienes unción, puedes caer. ¿Te das cuenta qué tan necesaria es la unción? Dios nunca hubiera permitido que su Hijo amado, aquel que iba a padecer en la cruz por mis pecados, por tus pecados, hubiera ido al desierto a ser tentado sin unción. Él le demostró a Satanás, no solo después en la cruz, sino ahora le estaba demostrando a Satanás que lo que estaba poniendo sobre él, sobre la iglesia, iba a ser lo que Satanás no iba a vencer. Porque Jesús tipifica la iglesia. La resurrección de Jesús tipifica la iglesia. Todo lo que Jesús pasó, lo pasa a la iglesia. Todo lo que Jesús vivió, persecución, golpes, alejamiento de las personas, todo lo que Jesús pasó, lo pasa a la iglesia. Por eso también las bendiciones que Jesús recibió, las recibirá la iglesia. Hay sanidad, la iglesia la recibe. Hay resurrección, la iglesia la recibe. Hay un lugar al lado de la diestra del Padre. Bueno, pues hay otro lugar a la izquierda del Padre para la iglesia. La iglesia es una representación de lo que Jesús pasó. Por eso acuérdate del final, donde todos lo abandonaron.
Por eso acuérdate del final donde todos los peces. No te acuerdes solo de las bodas de Caná, porque a todo el mundo le gusta la fiesta. Acuérdate que va a llegar un momento donde los soldados van a venir por ti. Acuérdate que va a llegar un momento donde todos te van a abandonar, donde te vas a ver solo en la cruz. Acuérdate de donde solamente tu unción va a permanecer fuerte dentro de ti para que eso te fortalezca y te mantenga fuerte en la cruz. Estamos pasando las hojas, pero no hemos llegado a ese lugar todavía. En otros países ya han llegado, pero en este todavía no hemos llegado. Recuerda, todo, así me lo demostró hace muchos años el Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús, desde que nació hasta que fue llevado a la cruz, es el paso a paso de la iglesia. Levantada desde niño, entrando al templo a aprender, a predicar la palabra, confrontando el pecado, yendo de crecimiento, poniéndose delante de Dios bien y delante de los hombres. Pero llega un momento donde empieza la persecución, donde empieza la confrontación, pero en ese momento la unción nos va a ayudar. No a que te libres de lo que otros hombres ungidos no pudieron librarse, sino a terminar el proceso en el cual Dios te metió. No te preocupes si mañana vas a morir. Vas a morir. Si no es por la mano del hombre, va a ser porque Dios te va a llamar. Preocúpate por no fallarle a Dios mientras aún tengas aliento en tu vida. Por no fallarle a Dios. Y eso es lo que tú necesitas, no fallarle a Dios. Y la unción de Dios te va a ayudar. Nosotros como iglesias tenemos que entender que si Dios no está con nosotros, todos pueden destruirnos, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay personas que dicen, porque yo tengo fe y oran y esto no pasa, y oran y aquel no se salva. Oh, yo tengo fe, ahora mismo yo tengo fe, a mí no me va a agarrar el virus. Sí te agarra aunque tenga fe. Porque tú no fuiste creado para obras del mundo, sino para obras de eternidad. Oh, entonces tú tienes fe. Bueno, asegúrate, yo siempre digo, de tener la fe de Pablo. Que la serpiente lo mordió, la sacudió en el fuego y no pasó nada. Asegúrate entonces, si tú dices que tienes fe, de tener la fe de Pablo. Lo que tú no puedes andar es con miedo ni con temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si Dios te llama mañana, Dios te llama mañana. Pero Dios no te llamó para andar escondido. Dios no te llamó para andar segregado. Dios no te llamó para andar en esclavitud. Dios te llamó como llamó a aquel hijo de Saúl y lo sentó en la mesa del rey. Sal de lo de Bar porque Dios te quiere en un lugar bueno. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Y cuando no entendemos esto, andamos fuera del plan de Dios. Saúl se salió completamente y Dios retiró su unción. David se mantuvo fiel y la unción se mantuvo a su lado. Iglesia, todos estos hombres lograron lo que lograron porque había unción. Había unción, había unción, hay unción. Todavía la iglesia de Cristo tiene esa misma unción porque fue ungida. Mira, termino con esto. No importa cuántos planes tengas, no importa tu ministerio, no importa lo que quieras hacer, porque vas a necesitar más fuerzas que estrategias para poder triunfar. Vas a necesitar esa unción. No importa lo que tengas planeado. Si no hay unción, de nada te vale. Si no está la presencia de Dios contigo, no vayas, no llegarás. No te tires, te podrás morir. Pero cuando Dios está contigo, cuando usted anda bien delante de Dios, la unción de Dios estará a tu lado. Y la unción de Dios va a abrir la puerta que aquellos sin unción trataron de forzar. Pero tú no vas a tener que forzar. Dios la abre sola. Yo me acuerdo hace ya 18 años atrás, cuando nosotros salimos de Cuba. Siempre doy mis testimonios porque no conozco los de ustedes. Cuando nosotros salimos de Cuba, yo llegué a México con mi padre, estaba mi madre. Y me acuerdo que había una familia allá que tenía, al igual que nosotros, a sus hijos en Cuba. Y ellos habían metido los papeles en inmigración para traer a su hija. Y todo fue tan rápido. El papeleo de ellos fue tan rápido. Le dieron la visa y fueron para México.
que cuando yo escuché ese testimonio de boca de ellos allí, yo decía, wow, si lo mío fuera así. Si lo mío fuera así. Yo tengo mi esposa y mis 2 hijos en Cuba todavía. Y apenas acabo de llegar a este país. Apenas acabo de llegar y yo le dije, papá, yo quiero ya meter los papeles de mi esposa y los niños. Y dice, papá, pero ¿cómo tú vas a meter los papeles si acabas de llegar? Ponte un tiempo trabajando para que ellos te vean. Yo le dije, papi, yo no sé lo que va a pasar, pero yo quiero meter los papeles ya. Yo no puedo seguir sin ellos por allá y yo por aquí. Hermano, no habían pasado 20 días. Yo estaba con una cita en inmigración, así, en una entrevista, reclamando a mi esposa y mis hijos. Yo estaba visitando el país y estaba reclamando a mi esposa y mis hijos. Con una visa FM3 que me permitía trabajar en México por tiempo, no sé, 2, 3, 4 años, no me acuerdo cuánto duraba la visa. Pero esa visa me daba a mí la posibilidad de, cuando yo llevara un tiempo, reclamar a mi esposa y mis hijos. Cuando llevara un tiempo, yo me apuré, me adelanté, comencé, fui a la entrevista, metí los papeles. Y a los 2 meses de estar yo en México, llegó una carta. Dijo, Nuris y los niños están aprobados. Cuando yo miré aquella carta, cuando yo escuché, porque yo estaba en Cuba porque el niño había tenido un problema de enfermedad y tuvo que venir de emergencia a Cuba. Cuando yo estaba en Cuba, recibí la llamada y mi papá dice, ya tengo la carta, aprobaron a Nuris y los niños. Hermanos, ¿saben por qué lo aprobaron? Yo miré todavía el testimonio de aquella mujer, se me quedó chiquito. Si aquella iba sido rápido, el mío había sido veloz. Cuando Dios está en el asunto, los tiempos no cuentan. Cuando Dios está en el asunto, los tiempos no cuentan. Dios tocó el corazón de aquel hombre, de aquel funcionario de inmigración. Dios tocó el corazón del otro que tuvo que analizar el caso. Dios tocó el corazón de aquel que lo quiso negar, pero tocó el corazón de aquel que nos quiso ayudar. Y Dios permitió que en 2 meses, increíble, 45 días, menos de 2 meses, estaba la visa lista para viajar a México. De ellos 3. No la mía. Yo la mía podía entrar y salir, salidas múltiples, pero ellos podían ir. Y todo fue un plan perfecto de Dios. Todo fue un plan perfecto de Dios. No fue funcional con ojo humano, porque fue el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón aún de aquellos que no le conocen. Que Dios abre las puertas. Dios no permite que nadie se atraviese cuando quiere hacer las cosas. Su unción rompió las cadenas. Su unción hizo que aquel que no creía, crea. Que aquel que no quería saber, entienda. La unción de Dios hace las cosas que la mano del hombre no puede hacer. Si yo hubiera sido en mi fuerza, en mis habilidades, como decimos nosotros los cubanos, por mucha labia, por mucha palabrería que lo hubiera dicho el cónsul, nada hubiera pasado. Pero no tuve que hablar mucho, porque ya Dios estaba hablando en él. Ya Dios estaba hablando en él. La unción de Dios te va a ayudar. A lo que te imaginas te va a ayudar. A lo que ni te imaginas te va a ayudar. A lo que ya ni crees, a lo que has perdido la esperanza, la unción de Dios te va a ayudar. Porque cuando tú andas ungido, andas empoderado. Y legiones de ángeles van contigo. Las puertas que antes, cuando estabas en el mundo, no se abrían, a no ser que tú le dieras un empujón con la mano. Hoy no tienes ni que empujarlas, se abren solas. Los trabajos que antes tú le caías atrás a alguien para que te lo dieran, hoy no tienes que caerle atrás a nadie. Hoy tú sales y te tocan a la puerta o te llaman en teléfono a ver si quieres trabajar para ellos. Dios pelea por ti. Dios abre por ti. Dios va adelante como un poderoso gigante. Dios, porque eso es lo que hace su unción. Y eso fue lo que Él nos entregó para estar empoderados. Sin eso no vencerás y no llegarás nunca. Saúl no pudo vencer. Llegar al reino de Dios, no sé, solo Dios lo sabe. Pero Saúl no pudo porque la unción se alejó de él. Nunca permitas que eso te pase. Porque cuando eso te pase, ni Balaam con su mula te van a poder guiar. Ni Balaam con su mula te van a poder guiar. Todo lo que tú necesitas es que la unción de Dios no se vaya de tu vida. Todo. Eso trae paz, eso trae misericordia, eso trae gracia, eso trae poder, eso trae que las personas te vean diferente, eso trae para ti lo que tú necesitas. Confía en Él. Él no dijo,
¿No te he dicho que si crees verás mi gloria? Ahí está disponible para nosotros. Cree y vas a ver su gloria. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios.